es una elipse leve, suave, no es muy marcado, ¿sí? Pero lo estoy exagerando para que podamos entender. Entonces, la pregunta número 1 me decía que yo dibujara, ¿no es cierto?, la línea o la figura que forma la órbita de un planeta. Y es esta, una elipse. Entonces, ¿cómo se llama? Elipse. Ahora, una elipse no tiene un centro como un círculo, sino que tiene, yo divido esta elipse por la mitad, y estos dos centros que están aquí se llaman focos. Focos. Entonces, cuando un planeta gira alrededor del Sol, forma esta figura, el Sol está en uno de estos focos. Es decir, la órbita de un planeta deja al Sol ubicado aproximadamente en uno de los focos de su elipse. Eso es lo que nos dice la primera ley de Kepler. Y eso es lo que había que hacer en la primera pregunta. Muy simple. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Ya. Entonces después me hace la siguiente pregunta, dice, la figura de este ejercicio, dice, representa la trayectoria de Mercurio, alrededor del Sol. Sabiendo que la velocidad de este planeta es máxima al pasar por la letra E, ¿cuál de los puntos B, C o D representa mejor la posición del Sol? Voy a bajar un poquito aquí para ver acá los puntos. Entonces yo tengo esto en el ejercicio. Tengo, no, vamos a dibujarlo en color negro. Tengo una elipse en el ejercicio. Obviamente más derecho que eso. Y aquí tengo dividido de esta manera el elipse. Aquí está Mercurio. El planeta Mercurio. Que va girando en esa dirección. Contra los anillos del reloj. Y entonces aquí tengo el punto A. Aquí tengo el punto B. Aquí tengo el punto C. Aquí tengo el punto D. Y aquí tengo el punto E. ¿Sí? Entonces me dice que esta figura representa, ¿no es cierto?, la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol. Entonces dice que sabiendo que la velocidad de este planeta es máxima al pasar por E, ¿cuál de los puntos B, C o D representa mejor la posición del Sol? Es decir, si el planeta cuando pasa por ese punto, que yo acabo de encerrar en rojo ahí, la velocidad es máxima. ¿Dónde está el Sol? ¿Está en B, está en C o está en D? Esa es la pregunta. Entonces, para esto tenemos que ir también a la... Bueno, hay una relación entre la primera ley y la segunda. La segunda ley me dice que un planeta, ¿no es cierto? Voy a volver a este dibujo, pero voy a pasar a una página, a la página 2 de los apuntes. Vamos a hacer acá una elipse, ¿no es cierto? Ya dijimos que si el planeta está girando acá, para allá, el Sol puede estar o aquí dependiendo del punto de vista que usted lo mire, ¿ya? Pero en cualquiera de los dos focos va a estar el Sol. Entonces, pero voy a borrar eso para que escribir lo que yo quiero escribir aquí. Supongamos que el Sol, para este caso, está aquí. Si yo hago una línea, o sea, hago un área desde el Sol
a donde está pasando un planeta específico. Esto lo explicamos en la clase pasada, pero lo voy a volver a explicar para poder responder la pregunta. Esta área 1, y yo ahora tiro un área hacia acá. Si el planeta empieza a avanzar, ¿no es cierto? Y ahora está pasando por este punto. Ahí tengo un área A2. La segunda ley de Kepler me dice que estas dos áreas, el área 1 es igual al área 2. ¿Sí? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque si bien la distancia que hay cuando el planeta pasa por el punto A1, ¿no es cierto?, es mayor cuando pasa por aquí, voy a escribirlo en rojo, cuando el planeta pasa por ahí, la distancia que tiene al Sol es mayor porque es una elipse, ¿no es cierto? Y cuando pasa por este punto, la distancia es menor. Cuando el planeta se acerca al Sol, avanza más rápido. Es decir, cuando empieza a llegar a este punto aproximadamente, todo este sector de aquí lo hace más rápido que cuando está girando por este sector de acá. Cuando se aleja del Sol, va más lento. Cuando se acerca al Sol, va más rápido. Entonces, si yo pongo el tiempo, mido el tiempo que el planeta se demoró de ir de ese punto a ese punto de ahí, ¿no es cierto? Y uso el mismo tiempo para definir la distancia que recorrió el planeta de ir de ese punto a ese punto de ahí. Obviamente la distancia que recorre es mayor aquí, en A2, mientras que la distancia que recorre en A1 para ese mismo tiempo es menor, porque como va más lento, avanza menos. Entonces, esa distancia que avanza menos por la orilla se compensa con esta mayor distancia que tiene del Sol. Mientras que aquí, como la distancia es más cerquita, pero como avanza más rápido, recorre hace un mayor recorrido y entonces se compensan esas dos distancias y entonces el área 1, que era esta, o sea, el área 1 que era esta de aquí, es la misma área 2 que está aquí. Entonces, tomando esto en cuenta y volviendo a la pregunta de Mercurio, vamos a volver al dibujo anterior. Mercurio dice que la mayor velocidad es cuando pasa por E. Ahí. Y Mercurio se va dirigiendo de derecha a izquierda, es decir, en contra de las agujas del reloj. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el Sol? ¿Está en B, en C o en D? Tomando en cuenta la explicación que acabo de dar con respecto al segundo principio de Kepler. ¿Dónde estaría el Sol? ¿Alguien me puede responder ahí por el chat? ¿En B, en C o en D? ¿Alguien que me pueda responder? En B, me dice un alumno. A ver, si la máxima velocidad está dada aquí en E, nosotros dijimos, voy a volver acá, nosotros dijimos que cuando el planeta pasa cerca del Sol, se mueve más rápido. Y cuando se aleja del Sol, se mueve más lento. Por lo tanto, si la máxima velocidad la alcanzó en E, en el punto E, evidentemente el Sol está ¿dónde? Está ahí en D. Porque ahí se movió más rápido, ¿no es cierto? Muy bien, hay varios corrigieron, ¿no es cierto? Y algunos están apuntando que es en D. Entonces, el Sol está en D, porque aquí es donde se mueve más rápido. ¿Dónde se va a mover más lento? Cuando esté pasando por el punto A, porque es donde está más lejos del Sol. Porque el foco del Sol está aquí, en D. Recuerden que da lo mismo si está en D o en B el Sol, depende del punto de vista con que usted esté mirando, ¿ya? No es que siempre esté en B o que siempre esté en D, sino que depende del punto de vista, usted lo puede ubicar en un foco o en otro foco del elipse. Lo importante es que siempre entienda que el Sol nunca puede estar en C, por ejemplo. Ahí nunca va a estar, porque sería un círculo, ya no sería un elipse. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, suponga, voy a
a compartir nuevamente la pizarra para que vean el dibujo. O sea, voy a compartir, perdón, la pantalla. Ya, ahí estoy compartiendo entonces el ejercicio. Dice, suponga que la elipse mostrada en la figura de este ejercicio representa la trayectoria de Júpiter alrededor del Sol. Y dice que todas las áreas sombreadas son iguales entre sí. ¿Cierto? Tenemos esa área de ahí, esa área, todas esas áreas son iguales. Entonces, tenemos puntos acá. Cada área está determinada por dos puntos. Punto A, punto B, tenemos la velocidad 1 que lleva el planeta. Después el punto C, el punto 2, tenemos la velocidad 2. Punto E y F, velocidad 3. Punto G y H, velocidad 4. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si Júpiter tarda un año en recorrer el arco AB, es decir, desde A hasta B se demora un año. ¿Sí? Recuerden que los periodos de los planetas, mientras más lejos están del Sol, son más largos. O sea, la Tierra se demora un año en dar la vuelta al Sol completa. Pero si yo me empiezo a alejar del Sol, los planetas que están más lejos, se demoran más de un año en dar la vuelta. ¿Sí? Entonces, eso como para que lo tengan presente. Digo inmediatamente cuánto se demora Júpiter, para que tengan una idea exacta. Tengo aquí el libro donde tengo esa información. En todo caso, me parece que yo se las mandé en un, ¿cómo se llama? En una guía. Estaban en los periodos de los planetas. Voy a buscar aquí rápidamente en el índice. Para buscar más rápido. Aquí está. Entonces, Júpiter se demora 11,86 años en dar una vuelta al Sol. ¿Sí? Eso es para que tengan una idea. Por eso que le está diciendo que para ir desde el punto A al punto B es un año. Entonces, el resto de la pregunta dice, ¿cuál será el tiempo que tarda, ¿no es cierto?, en recorrer cada uno de los arcos CD, EF y GH? Es decir, de A a B se demora un año. ¿Cuánto se demora de C a D? Si las áreas son iguales. No. Aquí me están diciendo 7. Si de A a B se demora un año, ¿cuánto se demora de C a D? ¿Cuánto se demora de E a F? ¿Y cuánto se demora de G a H? Repito, la condición es que estas áreas son iguales. ¿Cómo son los arcos? CD, EF y GH. No, no es 8 tampoco. Ya. Todos es un año, porque la ley me dice, la ley de Kepler, segunda ley de Kepler, me dice que si estas áreas son iguales, esta distancia que está acá es diferente. Es decir, la distancia del Sol a la órbita es diferente. La distancia del Sol a A y del Sol a B es igual, pero es distinta la distancia del Sol a C y la distancia del Sol a D. Esa es distinta. Pero para que estas áreas sean iguales, la condición es que el arco que se forma de A a B, de C a D, de E a F y de G a H, para que estas áreas sean iguales, ese arco también es igual. Debe ser igual. Si el arco no es igual, las áreas tampoco son iguales. Entonces la condición es que si las áreas son iguales, los arcos que forman esa área también son iguales. Por lo tanto, todas estas distancias que recorre Júpiter es de un año. De A a B se demora un año, de C a D se demora un año, de E a F un año y de G a H un año. Ahora, usted me dirá, pero profesor, el arco de A a B es más grande que el de E a F, ¿no es cierto? Es evidente que es más grande, o sea, este recorrido que hizo aquí es mucho mayor que este. ¿Por qué en ambos se demora un año? Porque recuerden que cuando el planeta está pasando cerca del Sol, se mueve más rápido que cuando pasa lejos del Sol. Entonces, como se mueve más lento, pasó un año, pero recorrió, ¿no es cierto?, la misma, digamos, o sea, recorrió menos distancia, pero pasó al mismo tiempo. ¿Está claro?
¿Alguna consulta con respecto a la pregunta número 1 de este ejercicio? ¿Ninguna pregunta? Ya, estamos claros entonces. Bien, entonces vamos a la última pregunta de aquí. Dice, sean... Aquí Benja me está preguntando. La respuesta, Benja, es que todas las velocidades, o sea, todo el tiempo que se demora en recorrer todos los arcos de A a B, de C a D, de E a F y de G a H son iguales. ¿Por qué? Porque las áreas son iguales. Para que las áreas sean iguales, todas estas áreas que están marcadas aquí en negro sean iguales, el requisito es que los arcos que están aquí también sean iguales. Porque es el mismo tiempo. Recorre menos distancia, pero el tiempo que se demoró en recorrer esa distancia es menor. Porque aquí se mueve más rápido y aquí se mueve más lento. Entonces, vamos a la última pregunta. Nos están quedando 9 minutitos. Dice, sean la velocidad 1, V1, V2, V3 y V4, ¿no es cierto? Están aquí en el dibujito. Las velocidades de Júpiter en cada una de las posiciones mostradas en la figura. Es decir, cuando el planeta está pasando, Júpiter está pasando por ese punto, la velocidad que tiene Júpiter es V1. Cuando pasa por ese punto, la velocidad de Júpiter es V2. Cuando pasa por ese punto, la velocidad de Júpiter es V3. Y así. Entonces dice, coloque estas velocidades, en orden decreciente de sus valores. Es decir, de la velocidad que va más rápido a la que va más lento. ¿Cuál sería la más rápida? ¿V1, V2, V3 o V4? Vayan respondiéndome ahí en el chat. ¿Cuál sería la más rápida? V1, perfecto, porque es la que está más cerca del Sol. ¿Cuál vendría después? ¿Ya? Algunos me dicen V2 y otros me dicen V4. Ambos están en lo correcto. ¿Por qué? Porque si usted analiza aquí la altura de estas velocidades es más o menos la misma. Por lo tanto, la distancia que, que, que yo veo acá, la distancia que tiene esta, la distancia que tiene el punto B4 y el punto B2 es la misma al Sol, por lo tanto las velocidades van a ser iguales. Entonces usted, si quiere poner en signo, debería dibujar, ¿no es cierto? La velocidad B1 es mayor a la velocidad B2, pero o mayor a la velocidad B4. De las dos formas está bien. Pero la velocidad B2 y B4 son iguales. O sea, B2 es igual a B4. ¿Y cuál es la más lenta? Obviamente la B3, que es la que está aquí. Es decir, usted va a poner B1, es la mayor, después viene B2 igual a B4 o B4 igual a B2, y esas dos velocidades, B2 y B4, son mayores que la velocidad B3, porque es donde está más lejos del Sol. Mientras más lejos está del Sol, más lento se mueve ese planeta. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta con esos ejercicios? Son muy simples. Después vamos a profundizar un poquito más. Después que veamos, tenemos que ver dos teorías. Tenemos que ver la teoría de la relatividad y tenemos que ver la teoría del Big Bang. Luego de eso vamos a volver un poquito a Kepler para ver algunos otros ejercicios y ya con eso vamos a dar por cerrado esa primera unidad que tiene que ver con el origen del cosmos o del universo, digamos, o de las teorías que hay con respecto a eso. Entonces, si tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta, ya sea de esta materia o también de cómo conseguir guías o ese tipo de cosas, voy a repetir, todo el que no le esté llegando la invitación de las clases o que todavía no tenga acceso a Classroom, ya sea de física o de matemáticas, me tiene que escribir a mi correo. ¿Sí? Correo ricardo.cerey.mate@gmail.com y a ese correo yo le voy a responder y le voy a reenviar la invitación para que participe en Classroom, y ahí en Classroom están todas las guías. Hay un Classroom de física y un Classroom de matemática. Cualquiera de los dos que le falte me escriba al mismo mail. ¿Sí? En ese mail va a tener respuesta y va a tener la invitación para participar de eso y pueda bajar sus guías y las realice. Recuerde que todas las guías deben ser realizadas en el cuaderno. Sí, voy a escribir aquí mi correo, ¿no es cierto? Para que lo puedan copiar.
ricardo.cerey.mate@gmail.com. Ahí está. Para todo el que lo quiera tener, ahí está el correo, digamos, para que lo puedan copiar. Me escriben ahí. Y repito, yo estoy. Entonces, lo importante es que cuando reciban la invitación de Classroom se unan. Tienen que apretar ahí, le llega el correo, tienen que apretar el botón unirse y le hace como 2 o 3 preguntas para unirse. Les dice si ustedes dan autorización a que esa clase tenga acceso a su correo, etcétera. Entonces, tienen que poner a aceptar a todo nomás y ahí van a participar de la clase. Entonces, yo en mi Classroom tengo todos los correos de las personas que me han aceptado, yo los sé porque están toda la lista de los correos a los que yo invité, pero los que no han aceptado están como así en un color como transparente. En cambio, los que han aceptado, como que se enciende su correo, entonces yo sé quiénes están unidos, quiénes tienen acceso a Classroom y quiénes no. Entonces es importante para que tenga todas las guías. Yo también, los apuntes de las clases, que en esa pizarrita que yo tengo, también los subo ahí a Classroom, ¿ya? Y más adelante, chiquillos, a ustedes les van a dar, con su apoderado, seguramente la próxima semana o lo que viene, le van a dar, van a tener una reunión de apoderados o apoderados, y ustedes van a tener un correo institucional ahora, ¿ya? Va a tener su nombre, su apellido, y va a @educacionadventista.cl. Después le van a decir cómo acceder, en qué plataforma, las claves y todo lo demás. Entonces, con esa clase, con ese correo, vamos a tener un Classroom nuevo, pero que va a ser como oficial, porque yo lo hice de emergencia mientras estábamos en esta semana. Van a tener ese Classroom oficial, y ahí vamos a subir guías de nuevo, vamos a subir todas las guías de nuevo, y ahí voy a empezar a mandar también tareas que tienen que responder ahí en línea, ¿sí? Entonces responden y me están llegando las tareas para como empezar, digamos, a avanzar un poquito más tanto en matemática como en física, ¿sí? No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra duda. ¿Lo pueden hacer? ¿Estamos ok entonces? ¿Ninguna consulta más? Ya. Ya, chiquillos. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y estudien, por favor. Tienen que avanzar. Aquí es importante la autodisciplina. Ustedes tienen que motivarse, automotivarse, tratar de hacer lo que más puedan en las guías. Y recuerden, cualquier duda o consulta, me escriben a mi correo, por favor. ¿Ya? Si están haciendo una guía y tienen dudas ahí, me escriben a mi correo y yo les respondo durante el día a la duda. ¿Sí? También si quieren que los agregue a cualquier classroom de matemática o de física. Ya, chiquillos, se cuidan, un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana.